Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del curso y para eso en esta tercera unidad vamos a abordar concretamente lo que se refiere a la política económica. Recuerdan ustedes que ya en la primera clase nosotros explicamos las políticas públicas por medio de el sistema económico simplificado. Pues precisamente haciendo un recordatorio muy breve de que la política pública en aquella oportunidad la conocimos como la intervención del Estado a través del gobierno en una determinada sociedad. Pues precisamente la política económica es la intervención del Estado en el sistema económico de un determinado país. Así es sencillo. Lo único que esta intervención no es de una manera antojadiza o arbitraria, sino es producto de una planificación y de un proceso que ustedes ya conocen, que la técnica nos recomienda para formular políticas públicas, pero políticas públicas que realmente tengan impacto en el sistema económico o en el sistema social. Y para eso precisamente nos da la explicación la presente lámina al decirnos que la intervención del Estado en el sistema económico de un país a través de estrategias y acciones planificadas. Y esto último es esencial. Así como el Estado a través de la administración pública busca el bien común, también las políticas económicas lo que buscan es el desarrollo económico y social de la población de una manera integral, es decir, que la mayoría de la población tenga acceso a los bienes satisfactorios que la riqueza, que el crecimiento económico nos da. Y es precisamente parte de lo que nosotros al final del curso vamos a ver, vamos a tener la capacidad de poder comprender en su justa dimensión ese necesario paralelismo que debe haber entre la política social y la política económica. Pues precisamente a través de la política económica yo voy a generar excedente económico, voy a obtener un crecimiento económico que va a permitir eh, tener ese exceso de producción y para redistribuirlo en aquellos estratos de población que no tienen acceso a esos bienes satisfactorios. Y para eso precisamente es de que existe la política económica, para que en una sociedad se impulsen acciones a través del gobierno para que de una vez las empresas tengan un desarrollo, un potencial económico, un crecimiento económico sostenido, podamos nosotros a través de las políticas económicas obtener esos recursos para posteriormente hacer una redistribución equitativa entre la población. Y es básicamente lo que nosotros vamos a comprender en la siguiente lámina, que nos explica de una manera teórica lo que nosotros vamos a comprender como política económica. Esta lámina nos fortalece el marco teórico para la comprensión de la política económica gubernamental. Dice, son acciones prácticas desarrolladas por el gobierno con el fin de condicionar, de marcar y conducir el sistema económico hacia la consecución de uno o más objetivos económicos políticamente establecidos. Esta primera parte de esta caracterización es un elemento esencial porque nos habla objetivos económicos políticamente establecidos. Esto significa que la política económica debe estar incluida en un cuerpo mucho más general, porque los gobiernos deben precisamente de trazarse políticas públicas y en estas obviamente las políticas económicas, pero que sean parte de un todo. Y es precisamente por eso que es fundamental que los gobiernos eh, al iniciar el ejercicio del poder puedan darle a conocer a la población el paquete de políticas públicas que se vayan a desarrollar durante el periodo pues, de gobierno y también que tienen que estar congruentes con una política pública mucho mayor, de un plazo mucho mayor, en el caso de Guatemala, políticas públicas que no deben ser de
de corto plazo, porque precisamente ese es el gran daño que le han hecho los gobiernos a Guatemala, porque simplemente inician su trabajo los gobiernos, pero sin políticas económicas previamente diseñadas, discutidas, y que sean de alguna manera factibles, y que también tengan ya la previsión de los recursos económicos que van a ser necesarios para la debida implementación. Lamentablemente los últimos gobiernos, entre comillas, democráticos que hemos tenido, simplemente se han circunscrito a planes de trabajo que ellos tienen, y que han publicitado a la población para obtener el voto correspondiente, el voto ciudadano. Pues precisamente ese ha sido el gran daño que se le ha hecho al país, porque lamentablemente no son políticas públicas de mediano y largo plazo, como para poder alinear las políticas que los partidos políticos ganadores puedan alinear a la política pública que está vigente, porque contrario en otros países, especialmente de Europa, en donde las políticas económicas van alineadas con políticas económicas de un mayor plazo, que son políticas de Estado, que son políticas de mediano y largo plazo. Ustedes se recuerdan un video que se proyectó con respecto a la República de Corea, el milagro económico de Corea, que precisamente ese es uno de los éxitos, de las razones del éxito de Corea, de que tuvieron políticas públicas de largo plazo, en donde, por ejemplo, la exportación era un compromiso de Estado que se asumía por parte de la población. Entonces todas las políticas económicas de los países que iban sucediéndose en el poder tenían esa responsabilidad de poderse alinear a esas políticas, a esas macropolíticas que trascienden más allá de los 4 o 5 años de gobierno que tienen en esos países. Por ejemplo, en Corea los planes quinquenales, que eran esenciales y estaban orientados a fortalecer una de las primeras instancias, que es la exportación, porque es un valor agregado que ellos consideraban que era importante para posteriormente poder redistribuir a la población esos beneficios de ese incremento de las exportaciones. Luego la lámina nos dice: debido a la complejidad de los problemas de la economía, esas acciones prácticas buscan tener un respaldo en la teoría económica, ya que esta última está constituida por un conjunto de generalizaciones para dar explicaciones lógicas y útiles a los hechos, a los problemas y a la complejidad sobre la cual se pretende actuar. Esto último se refiere a que precisamente el, el ámbito económico es tan complejo, pero sin embargo las políticas económicas tienen que estar sustentadas precisamente no solamente con un proceso técnico y científico en su formulación, sino también práctico, de que sean políticas que vayan a ser, que sean congruentes y que estén de pleno conocimiento y de amplia discusión con los sectores, con los agentes económicos involucrados, porque esto es esencial. Y precisamente para eso la teoría económica nos brinda ese conjunto de elementos científicos y teóricos que nos van a fortalecer el propio diseño de la política económica. Por ejemplo, en el caso de el impulso de un desarrollo o de una inversión pública, tiene que estar sustentado con un programa de inversión y de endeudamiento. Pero el endeudamiento, por ejemplo, debe estar también sustentado en la prudencia, en la factibilidad, no comprometer, por ejemplo, a un sistema económico, a una deuda pública que incluso pueda llegar a un periodo de impago, como sucede, por ejemplo, en algunos países como Nicaragua, que hoy por hoy, por ejemplo, Nicaragua es uno de los países más endeudados, si no el más endeudado de Centroamérica. El 95% del Producto Interno Bruto está destinado para, o está comprometido para el pago de la deuda. O sea, el 95% del Producto Interno Bruto está constituido para financiar la deuda pública. Imagínense esa alta irresponsabilidad que se ha tenido del manejo de la deuda. Pues precisamente para eso la teoría económica nos orienta, nos ayuda para administrar la deuda pública, pero bajo determinados criterios de sostenibilidad
y de capacidad de pago de parte de la sociedad, del sistema económico. Así es que con todo y todo, Guatemala ha tenido un comportamiento prudente en cuanto al manejo de la deuda. Y es precisamente por eso es que nos ayuda mucho la teoría económica, porque va más allá de lo práctico, de las acciones orientadas a, al bienestar, pero sin embargo se tiene que manejar con mucha prudencia, porque de lo contrario el remedio resulta que podría ser peor que la enfermedad. Así es que les dejo esta lámina para que posteriormente sea objeto de un análisis riguroso por parte de ustedes y comprendamos lo importante, lo determinante que es impulsar políticas económicas gubernamentales que van orientadas hacia precisamente un incremento de la producción, pero también el manejo integral de una política pública que esté sustentada en un plan de desarrollo que impulse un determinado gobierno. La clasificación de la política económica es conveniente que nosotros la conozcamos, porque esto es lo que nos ayuda a hacer una estratificación y comprender esa diversidad de políticas económicas que los gobiernos poseen para poder impulsar, y sobre todo dependiendo de las necesidades de la naturaleza de las sociedades y sobre todo de sus necesidades, de sus objetivos que se han trazado previamente. Esto es de mucho beneficio. Así es que esta clasificación nos indica que la política económica puede ser de corto o largo plazo. Dependiendo del objetivo, precisamente una política es prudente o es recomendable que se formule de corto plazo, porque por su el propio contexto y los objetivos puede ser de que sea conveniente definir claramente el periodo de vigencia. Una política económica de corto plazo es, por ejemplo, la política de auxilio económico a las personas que hayan estado afectadas por la pandemia que actualmente vivimos. Por ejemplo, la creación del bono familia, por ejemplo, es una medida de política económica de corto plazo. ¿Por qué? Porque surge precisamente ante la necesidad de evitar que el sistema económico en su conjunto tenga un impacto negativo en los distintos indicadores de la, de la realidad económica de Guatemala. Entonces, ante la eventual caída del empleo, por ejemplo, se impulsa esta medida de política, que es la creación de bono familia, que sirvió pues para que se atenuara el impacto negativo de que las personas se quedaran sin ingresos, porque sin ingresos la población van a tener también una incidencia directa en la falta de consumo interno, y esa falta de consumo interno desestimula la inversión nacional y también de la inversión extranjera. Esto es precisamente cuando un gobierno toma la decisión de impulsar una política económica de corto plazo y de largo plazo, que tiene mucha relación con la clasificación que vamos a ver a continuación, porque una política de largo plazo generalmente es una política que está orientada a generar cambios estructurales en el sistema económico. Y precisamente la segunda clasificación nos dice que una política puede ser coyuntural o puede ser estructural. Una política coyuntural es el ejemplo que les planteé del bono familia, por ejemplo, es una acción de política económica de corto plazo, y es coyuntural porque es durante el tiempo más sensible de la crisis que nosotros tuvimos el año pasado con respecto al inicio de la pandemia, cuando estábamos precisamente ante esa realidad, que fue una realidad que ningún país del mundo, ninguno, estaba preparado. Así es que en este caso los gobiernos el gobierno impulsó esta medida de política económica, esta acción de política económica coyuntural, mientras que una estructural generalmente es de largo plazo, que está orientada a modificar precisamente aspectos de la estructura económica de los países. Por ejemplo, en el caso de impulsar
una medida de política económica de creación de un impuesto sobre la, las ganancias de algún rubro de la actividad económica, por ejemplo, de la economía digital, por ejemplo, de las empresas que se dedican a la prestación de servicios digitales. Eh, por ejemplo, esta podría ser una medida de política económica estructural. ¿Por qué? Porque va a modificar la estructura tributaria, porque se va a agregar otro tributo, otro impuesto que está orientado precisamente a fortalecer el ingreso público. ¿Cómo? A través de un nuevo impuesto, porque esto sí va a modificar realmente la estructura y generalmente se plantea para largo plazo. Así como cuando se creó el IVA, por ejemplo, fue una medida de política económica tributaria de largo plazo, porque incluso aún nosotros con las modificaciones que ha habido del IVA, pero sin embargo el IVA existe aún después de varios años. ¿Por qué? Porque son medidas de política de largo plazo y también, por lo tanto, son estructurales. También tenemos en el caso de la tercera clasificación de estabilización o de desarrollo. Una política económica de estabilización es la que busca la estabilización del sistema económico ante una situación muy especial por la que atraviese el sistema económico o un determinado país. Lo que busca precisamente es buscar, por ejemplo, en el caso de que en Guatemala hubo una época en que el tipo de cambio estuvo demasiado cambiante, incluso me recuerdo que por ahí por los años 80 el tipo de cambio tuvo variaciones muy bruscas, porque antes del año 70 por ahí, por ejemplo, todavía el tipo de cambio con respecto al dólar era no de uno por uno, sino incluso en algunos comercios se aceptaban por unos $100, se aceptaban, por ejemplo, por 100 quetzales se aceptaban eh, $90, por ejemplo, ¿verdad? Tenía mucho más valor el quetzal que el dólar. Posteriormente, en los años 80, con el tema de las políticas de neoliberales que se impulsaron y con respecto a los pensamientos neoliberales fue que se inició ese proceso de liberación, entre comillas, del tipo de cambio. Entonces, ante cambios bruscos del tipo de cambio, por ejemplo, las autoridades monetarias buscan implementar medidas de política económica para estabilizar el tipo de cambio. Y para eso el Banco Central juega un papel muy importante porque el Banco Central es el que inyecta moneda al sistema, si es que esa es la situación, o bien inyecta moneda extranjera, si en dado caso hay un desequilibrio o cambios bruscos con respecto al tipo de cambio. Entonces lo que se busca es la estabilización del tipo, en este caso del tipo de cambio. Y también políticas de desarrollo que también son orientadas generalmente a largo plazo y buscan precisamente que las acciones económicas que se impulsen por parte del gobierno apoyen algunos sectores algunos sectores económicos que estén orientados a fortalecer el desarrollo. Por ejemplo, en el caso del ámbito agrícola, el sector agrícola en Guatemala necesita precisamente un mayor impulso porque tenemos mucho potencial de desarrollo. Ustedes saben que hay muchos productos agrícolas que han tenido mucho éxito en el mundo, pero se necesita una mayor diversificación del paquete exportable que tenemos y también se necesita mucha asistencia técnica y sobre todo la apertura de nuevos mercados ante productos agrícolas no tradicionales. Así que esa es esta clasificación que creo que es conveniente que nosotros la conozcamos porque esto nos ayuda mucho a comprender ya en el ejercicio del cargo algún tipo de acciones que a nosotros, tal vez no necesariamente el Ministerio de Economía, pero puede ser otro ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura o Ministerio de Finanzas, que tienen que ver mucho con la política económica. Otro aspecto importante que es conveniente que nosotros podamos discutir es lo referente a los objetivos de la política económica. Hay una infinidad de objetivos, pero vamos a comentar los más relevantes que tienen que ver precisamente con el
los propósitos que tienen las políticas económicas, y para eso hay una clasificación, aunque es conveniente también manifestarles que no solamente eh, una medida de política económica pueda tener una clasificación per se, sino hay algunas políticas económicas que pueden clasificarse en dos o tres clasificaciones, dependiendo precisamente de la naturaleza de la misma y también de los objetivos que tenga la política, porque como ustedes vieron en la lámina anterior, una política puede ser de corto plazo y puede ser coyuntural. Lo mismo en el caso de esta clasificación de los objetivos, también los objetivos pueden ser, por ejemplo, proteccionistas, pero pueden ser también de empleo. O sea, es precisamente lo complejo del análisis de la teoría económica. Sin embargo, por cuestiones de pedagógicas es de que se explica esta clasificación. Por ejemplo, unas políticas económicas proteccionistas son las que se refieren a proteger en un determinado momento algún sector de la actividad económica que por alguna razón tenga problemas de en el contexto económico, especialmente se aplica mucho en la política comercial eh, externa. Por ejemplo, en el caso de, usted no sé si se recuerdan que en algunos casos cuando hay problemas serios, problemas climáticos, hay pérdidas de la cosecha de algunos productos, o bien que los precios internacionales del café caen. Por ejemplo, en este caso, el gobierno impulsa acciones de política económica que están orientadas a proteger precisamente eh, el sector cafetalero para que no caiga los niveles de empleo en ese sector. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el café tiene una importancia muy relevante en el sistema económico del país, especialmente porque absorbe una gran cantidad de empleo, una cantidad de mano de obra, y por eso es de que, por ejemplo, algunas veces los gobiernos se ven comprometidos a proteger ese sector importante, sector agrícola, el tema del café. La liberación es, por ejemplo, cuando en algunos casos se implementa una política económica que está orientada a liberar en algún caso la comercialización de algunos productos porque hay amenazas o hay escasez de algunos productos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala no ha sucedido recientemente, pero en algunos años anteriormente se ha dado el caso de que hay escasez, por ejemplo, de granos básicos, escasez de azúcar, escasez de sal, por ejemplo, especialmente el maíz. En algunos casos, por las temporadas que son muy drásticas, se pierden muchas áreas de producción de café, de maíz. Entonces, en este caso, los gobiernos impulsan esas políticas de liberar la importación de maíz. ¿Para qué? Para precisamente estabilizar el precio de ese grano. Entonces, se liberaliza, por ejemplo, la importación de maíz que va a pagar 0% de impuestos. Esto significa entonces que ya vamos a tener una mayor cantidad de maíz en Guatemala, y eso busca la estabilidad de los precios del maíz, porque saben ustedes que el maíz es básico para la dieta del guatemalteco. Entonces, en este caso, esa política de liberación del mercado de importación es esencial, pero en algunos, dependiendo de la situación en que se encuentre la economía del país. Asistenciales es cuando el gobierno toma la decisión de asistir económica o socialmente a algún segmento de la población. El caso que acabamos de ver de la pandemia, estas políticas económicas asistenciales son importantes porque precisamente están orientadas a proteger de alguna forma algún segmento de la población desprotegida. En el caso, por ejemplo, de las políticas de adulto mayor, de las políticas de asistencia económica para el adulto mayor, es precisamente un ejemplo de los objetivos asistenciales. De crecimiento económico es cuando el gobierno impulsa políticas que están orientadas al crecimiento económico. Por ejemplo, en el caso de la creación de zonas francas en Guatemala, que creo que es una de las formas muy interesantes para poder impulsar una política de empleo
¿Por qué? Porque el empleo es uno de los factores, para mí es el único factor que genera riqueza y que genera realmente transformación económica, es la que genera valor agregado en las mercancías. Pero en este caso, la creación de zonas francas ayuda mucho porque sirve para generar mayores niveles de empleo, que es en última instancia también un factor fundamental para el crecimiento económico, porque va a haber un crecimiento de la producción. Objetivos redistributivos es, por ejemplo, cuando se impulsan impuestos orientados precisamente a, a captar recursos de un segmento de la población que tiene ingresos extraordinarios, digamos, y se distribuye a través de servicios públicos a las personas que tienen que están menos favorecidas de ese impulso económico de que se trate. Por ejemplo, en la actualidad, tal vez no tanto aquí en Guatemala, pero por ejemplo a nivel mundial, internacional, ven ustedes que el presidente Biden acaba de publicar que se está impulsando, pues promoviendo la creación de un impuesto del 15% sobre las ganancias extraordinarias de las empresas multinacionales más grandes de los Estados Unidos. Esa es una política brillante porque busca precisamente mitigar esos efectos dañinos de la pandemia en la economía de los Estados Unidos, pues, pero para eso se pretende captar un impuesto del 15% sobre esas ganancias extraordinarias. Y ya, digamos, ejecutivos como el caso de Jeff Bezos, el mayor, el líder de Amazon, por ejemplo, está de acuerdo con ese tributo. Entonces, ese podría ser un ejemplo de objetivos redistributivos. Y los objetivos de empleo también los podríamos nosotros vincular con el ejemplo que les acabo de mencionar de la generación de zonas francas, porque eso también ayuda a una generación de empleo, mayores niveles de empleo. Y el equilibrio comercial, objetivos de equilibrio comercial es, por ejemplo, nosotros tenemos una balanza comercial desfavorable con México, por ejemplo, que nosotros importamos más de lo que exportamos a México. Entonces, una política de equilibrio comercial podría ser diversificar el paquete exportable que tenemos nosotros para lograr o al menos reducir ese desequilibrio que tenemos comercial con México. Entonces, ese es un ejemplo de esas políticas de equilibrio que buscan precisamente reducir ese déficit comercial que tenemos con algún país, pues en términos de comercio internacional. Así es que esta clasificación que poco a poco nosotros estamos abordando ya la temática muy específica del ámbito económico. Esta lámina nos explica eh, la existencia de algunos instrumentos que le ayudan a la política económica para poderse ejecutar. Y bueno, este es un ejemplo muy pequeño, pero que existen muchísimas herramientas, muchísimos instrumentos de política, pero estamos dando un ejemplo precisamente para facilitar la comprensión de la política económica. Por ejemplo, un instrumento esencial que utiliza la política económica es el ámbito impositivo, los impuestos o los aranceles, ¿verdad? El arancel generalmente es un impuesto solo que tiene vigencia en las relaciones comerciales internacionales de los países, ¿verdad? Especialmente importaciones y exportaciones, que es la de los aranceles, ¿verdad? Aranceles de importación, aranceles de exportación. Los subsidios, que son aquellos montos, aquellas acciones económicas que significan generalmente montos dinerarios orientados a determinado sector de la actividad económica para precisamente suplir algunas deficiencias que tenga dicho sector económico. El control de cambios es otro también muy valioso porque esto ayuda mucho en Guatemala, por ejemplo, para mantener el tipo de cambios que, eh, como había explicado yo al principio del curso, Guatemala tiene una macroeconomía estable y responsablemente manejada. Y precisamente el control de cambios en la actualidad no ha sido tan necesaria porque eh, esta, el comportamiento ha sido bastante estable, no han habido picos, no han habido cambios bruscos
en el mismo. Entonces no ha obligado mucho a la autoridad cambiaria a efectuar cambios precisamente en las medidas de política económica. Tipo de cambio en Guatemala en los últimos 2 años, pues se ha mantenido desde 7.50 a 7.90 por ahí, que creo que es un comportamiento, digamos, controlable, manejable para la economía del país, porque aquí tiene que ver mucho también el tamaño de la economía de Guatemala. Y de asistencia social, ¿verdad? Que también en el tema de la pandemia ahora nosotros somos testigos de la necesidad de asistir socialmente y económicamente a algunos sectores de la población porque el impacto ha sido bastante fuerte. Esta lámina, por favor, quiero que le pongamos mucha atención porque la política fiscal es uno de los pilares que tienen que ver mucho con esa relación, ese vínculo que hay entre la política económica y la política social, porque generalmente los objetivos de desarrollo social descansan en el carácter que tiene un determinado país de su política fiscal. Entonces, además de lo que ustedes están leyendo en la lámina, lo que quiero yo, por favor, es de que cuando nosotros estemos analizando la situación económica y social de un país y cuando, por ejemplo, seamos objeto de abordaje por parte de los medios de comunicación, tengamos mucho cuidado con ese concepto, porque generalmente yo he oído incluso hablar a funcionarios públicos que hablan barbaridades y con respecto a lo que entienden por política fiscal. Y en ese sentido, por favor, se confunde mucho la política fiscal con la política económica o con la política tributaria, por ejemplo, y son cosas totalmente distintas. La política fiscal incluye en su análisis lo referente a los ingresos y los egresos del Estado. No solamente ingresos, no solamente egresos, sino además de los ingresos y los egresos también tiene un papel determinante la administración precisamente de algunos otros ámbitos que tienen que ver con los ingresos y los egresos, por ejemplo el manejo, la administración de la deuda. Esto es algo que por favor nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de que la política fiscal tiene como componentes claves el presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado, es porque precisamente es la caja financiera que tiene el Estado de en el presupuesto vamos a prever lo que va a gastar, lo que va a invertir el Estado y lo que va a captar de recursos, cómo va a financiar sus actividades públicas el Estado. Y en ese sentido, cuando hablamos de ingresos, por favor, no perdamos de vista, ingresos no solamente son impuestos, porque además de los impuestos tiene que ver con los ingresos provenientes de la deuda pública y también otras fuentes de financiamiento importantes como son, por ejemplo, las donaciones y los ingresos privativos. Por ejemplo, una institución, RENAP, por ejemplo, que, que cobra algunos recursos por la prestación de sus servicios, esos son ingresos privativos. También no solamente vamos a entender el ámbito de ingresos como los impuestos, hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, las donaciones, los ingresos de la deuda pública y los ingresos privativos que también tienen que ver con esto, con los ingresos. Y los egresos tienen que ver con los gastos de funcionamiento del gobierno, ¿verdad? Sueldos y salarios, bienes y suministros, pero también el egreso a través de la inversión que tiene que ver con los egresos que tiene el Estado para la generación de infraestructura física. Y en ese sentido, la política fiscal lo que busca es mantener la estabilidad económica para amortiguar las variaciones de los ciclos económicos. Precisamente este ciclo económico es algo que también
creo que es conveniente que nosotros recordemos. Cuando ustedes vieron, estoy seguro que vieron el tema del ciclo económico. El ciclo económico tiene dos picos, uno con signo positivo y uno con signo negativo. Un signo positivo es, por ejemplo, el auge, cuando una economía está en auge. Guatemala ha tenido periodos de 6-7% de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también ha tenido sus crisis donde hemos caído bastante. En la actualidad, por ejemplo, nosotros el año pasado bajamos a menos 0.5% de la producción del Producto Interno Bruto, que ya estamos caímos en cifras negativas. Pues precisamente la política fiscal lo que busca es que esos picos, por ejemplo en este caso la crisis económica, que no sea muy fuerte. Entonces, cuando una economía está en crisis, la política fiscal es fundamental y es una labor única y exclusivamente responsabilidad de la administración pública. Ahí sigue, por eso les digo yo que es conveniente que tomemos mucha conciencia del papel de la política fiscal, porque quien ejecuta la política fiscal básicamente es el gobierno, pues es la administración pública. Ahí ven ustedes los componentes de la política fiscal, por ejemplo, tiene que ver con temas como inflación, generación de empleo, estabilidad económica, impulso de una política fiscal restrictiva, una política fiscal expansiva, eh, la imposición propiamente, o sea, la tributación y el gasto público. O sea, todos esos aspectos tienen que ver la política fiscal. Entonces, por favor, no confundamos la política fiscal con únicamente impuestos. Cuando hablamos de impuestos, hablamos de política tributaria, que vamos a ver más adelante el tema de la política tributaria, que estaba en la clasificación de política económica, pero más a continuación vamos a ver la explicación de cada una de esas políticas. Es que por el momento, por favor, reitero, mucho cuidado cuando hablemos de política fiscal. La política fiscal y precisamente tiene una vinculación muy estrecha con la política fiscal porque tiene que ver con las acciones orientadas a la población. En el caso de la crisis actualmente, por ejemplo, la crisis económica por la que estamos viviendo, o que fue producto de la pandemia, que es una cuestión obviamente inesperada por el mundo, se tiene que aplicar una acción gubernamental orientada a paliar esos efectos negativos de la pandemia. Todas las acciones de política económica que ustedes nosotros conocimos que impulsó el gobierno es precisamente para esto, para paliar la crisis. Así es que a continuación vamos a ver ya específicamente la explicación de cada una de las políticas económicas. La política monetaria es aquella política económica que tiene que ver con la administración de la oferta monetaria en el sistema económico. Esta labor la realiza el Banco de Guatemala como la instancia administrativa que tiene que ver, la instancia institucional que tiene que ver con la administración de la oferta monetaria en Guatemala. Y para esto, igual que con la política económica en sí, con la política comercial, la política cambiaria, también la política monetaria se auxilia de instrumentos para ejecutar de mejor manera su responsabilidad. Por ejemplo, un instrumento esencial de la política monetaria es la tasa de interés, porque la tasa de interés juega un papel muy determinante con la estabilidad macroeconómica y con el crecimiento económico. ¿Por qué razón? Porque la tasa de interés es, no es más que el valor de la moneda expresado en términos monetarios. Así como nosotros sabemos que todas las mercancías tienen su precio, por ejemplo, un carro tiene un precio, un manuno tiene un precio, un escritorio tiene un precio, el dinero también como mercancía tiene un precio. El precio del dinero es la tasa de interés. Es el interés que nos pagan a nosotros los bancos cuando vamos a ahorrar, o la tasa de interés que nos cobra cuando nosotros hacemos un préstamo al banco. Esa tasa de interés tiene un papel importante porque busca precisamente que
la autoridad monetaria, en este caso el Banco de Guatemala, la estabilidad macroeconómica tiene como función precisamente mantener niveles estables, sólidos del comportamiento macroeconómico de Guatemala y también para impulsar sus procesos de desarrollo. Y la tasa de interés es determinante. Por ejemplo, ahora que hay problemas de, a nivel nacional económico, ¿verdad? Porque la caída del empleo es brutal. Entonces se desestimula la inversión. La gente ya no quiere invertir porque hay incertidumbre del futuro. Uno y dos, porque como no hay empleo, no pueden adquirir deudas las personas porque no tienen pues un horizonte determinado, estable. Entonces ahora en los actuales momentos, por ejemplo, se están reduciendo las tasas de interés para los préstamos porque bajó mucho la demanda de préstamos por el desempleo. Entonces aquí la tasa de interés juega un papel importante. Por ejemplo, ahora que cayó la demanda de créditos, la tasa de interés baja. El Banco de Guatemala ha autorizado que, por ejemplo, la tasa salida está alrededor del 0.75%, 1.75%, porque precisamente es una forma en que el Banco Central da una señal al sistema bancario para que baje la tasa de interés. ¿Por qué? Porque hay muchos bancos, incluso a nivel nacional, los bancos, el sistema bancario está tiene mucho dinero en su poder, mucha mercancía que tienen y necesitan vender esa mercancía y para eso es la venta de créditos, ¿verdad? Pero es precisamente el Banco de Guatemala orienta al sistema bancario para bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Para precisamente estabilizar la demanda porque está demasiado baja. Eh, lo mismo ustedes ven que en otras épocas, por ejemplo, los préstamos para construcción de bienes inmuebles ahora ha bajado bastante. Por ejemplo, para la obtención de créditos para financiar compra de vehículos hay tasas de interés de 7 u 8%, mientras que antes estaban al 12%. Y así, ese es precisamente el papel, el rol que juega la tasa de interés, ya sea para mantener la estabilidad macroeconómica o para impulsar un crecimiento económico. Por ejemplo, una política económica que se necesita, por ejemplo, en Guatemala es definir un monto de dinero destinado a darle créditos a la pequeña y mediana empresa para generar acciones como, por ejemplo, la diversificación de las plantas productivas, porque esto significaría un mayor crecimiento de la producción y eso va a significar una mayor demanda de empleo. Y esto entonces hablamos de aumento de la producción, crecimiento económico para las empresas, pero también un crecimiento del volumen de empleo porque vamos a necesitar más empleados para generar ese mayor crecimiento de la producción. Entonces vean entonces ese papel esencial que juega el tipo de cambio que la política cambiaria es ese proceso financiero por el cual la autoridad monetaria, en este caso el Banco de Guatemala, implementa instrumentos y medidas de política pública con el objetivo de controlar el tipo de cambio del país. En ese sentido, como yo les comentaba en la lámina anterior, Guatemala ha tenido un comportamiento estable del tipo de cambio, pero sin embargo en otras oportunidades sí ha habido necesidad de que el Banco de Guatemala intervenga precisamente para estabilizar el tipo de cambio, porque es una... ahora, qué es el cambio? ¿Qué es el tipo de cambio? Eh, no es más que el valor, nos expresa el valor de la moneda en términos del valor de otra moneda, generalmente extranjera. Y es precisamente lo que yo quiero que ustedes también conozcan que el tipo de cambio no solamente es con respecto al dólar, pues ¿no? Guatemala ya tiene la diversificación de sus relaciones
económicas con una infinidad de países. Por eso es que incluso se ha incrementado la demanda de monedas, no solamente el dólar, sino por ejemplo del euro, por las relaciones que cada vez afortunadamente tenemos un mayor incremento, un incremento de, de exportaciones con Europa y con importaciones también de Europa. El euro tiene ya una mayor, hay mayor demanda de euros en Guatemala. Eh, También, por ejemplo, la libra esterlina, que es del Reino Unido, que es una moneda también ya importante en la oferta monetaria de Guatemala. Otra moneda importante es el yen, que es la moneda de Japón, el yuan, ¿verdad? De China, y así. Nosotros cada vez afortunadamente tenemos una diversificación de oferta monetaria, y para eso entonces el Banco de Guatemala tiene esa responsabilidad de mantener una estabilidad en el tipo de cambio, porque esto también nos ayuda mucho también a velar para que haya un comportamiento equitativo del gobierno para los importadores y los exportadores, porque muchas veces se generan muchos conflictos con respecto a que el tipo de cambio que impulsa el gobierno no debe favorecer más a un sector que a otro. Por ejemplo, al momento de definir un tipo de cambio determinado, puede ser que eh, el dólar sea más caro, pues, y eso signifique una pérdida para los exportadores, pero porque va a ser un poco mayor sacrificado generar un dólar para el comercio exterior. O al revés, por ejemplo, en el caso de que yo necesite más dólares para poder importar productos del extranjero. Entonces, esa responsabilidad es la que tiene la banca central, en este caso el Banco de Guatemala. La política crediticia, que es el conjunto de medidas de política económica que están orientadas a controlar la variación de la cantidad de recursos disponibles para el crédito. Y esto tiene mucha relación también con la anterior, con la política monetaria, porque también la demanda de crédito también es un indicador que nos da precisamente esa facilidad. Si nosotros vamos a impulsar una política de crecimiento económico, tenemos que garantizarle a los agentes económicos, especialmente a los inversionistas nacionales y extranjeros, el acceso a créditos de una manera fluida y sobre todo a un costo que sea atractivo para los inversionistas. Y para eso juega un papel importante el Banco de Guatemala, precisamente porque al haber una política crediticia agresiva, significaría que tenemos que, por ejemplo, definir tipos de interés atractivos que precisamente estimulen al inversionista a invertir y a canalizar esos recursos a actividades productivas, porque esto al final genera mayores niveles de empleo. Entonces ven ustedes que es una política económica, la política crediticia es una política económica y por lo tanto es una política pública, pero también tiene repercusiones en el ámbito social, porque al final lo que se busca es tener niveles aceptables y cada vez en crecimiento los niveles de empleo, porque es la única acción que a nosotros nos va a garantizar un mayor crecimiento económico y en la espera también de un beneficio social. En ese sentido, la política crediticia también la tiene como entidad rectora el Banco de Guatemala. La política económica también es una columna muy importante, y recuerdan ustedes que cuando vimos el sistema económico simplificado vimos el sector externo, y el sector externo es importaciones y exportaciones. Pues precisamente la política comercial, dentro de sus ámbitos de estudio, está precisamente esas relaciones que tenemos con el resto del mundo a través de las importaciones y de las exportaciones. Y también esta política comercial es responsabilidad de la administración pública, en este caso
Ministerio de Economía, que juega un papel esencial, al igual que el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas y algunas otras instituciones que tienen que ver con regulaciones en las importaciones y en las exportaciones, por ejemplo, temas de normas fitosanitarias, normas de control de calidad y ese tipo de aspectos de requerimientos que también son responsabilidad de otras instituciones del Estado. Pero la política comercial es también una columna importante para el desarrollo económico. Si yo tengo una política económica, una política comercial abierta y agresiva, yo voy a impulsar, voy a lograr que, que la acción de la administración pública sea efectiva, en el sentido de que facilite las exportaciones. Por ejemplo, Guatemala tiene tanto éxito ahora en algunos rubros de la actividad económica, por ejemplo, la venta de servicios al exterior, por ejemplo, los call centers, por ejemplo, que cada vez hay más inversionistas extranjeros que vienen a Guatemala y también emplean personal para prestar servicios en distintos idiomas en un call center. Esa exportación de servicios cada vez está creciendo. Entonces, ¿cuál es el papel de, de, del gobierno, de la administración pública para tener una política comercial en crecimiento? Precisamente brindarle a los inversionistas eh, recurso humano calificado que pueda ser contratado por estas firmas de exportación de contratación de servicios personales, para que tengamos también en Guatemala call center no solamente en inglés, sino en francés, en italiano, en portugués, en ruso, y en fin, una serie de idiomas que hay en el mundo que nosotros bien podríamos, a través de una política comercial en alianza con instituciones públicas y privadas educativas, por ejemplo, podemos fortalecer programas de diversificación del aprendizaje de idiomas extranjeros. ¿Por qué? Porque mi política comercial me está diciendo que podemos nosotros crecer un 10% de las exportaciones de servicios. También el ámbito de videojuegos, de cine, por ejemplo, nosotros tenemos el mejor cine de Centroamérica, cine de contenido, muy importante. Esa exportación, por ejemplo, de, este, de, este, de esta industria cinematográfica está en desarrollo, está en pleno crecimiento. Entonces, esta política comercial podría ser precisamente impulsar ese tipo de rubros que no son tradicionales y que le darán muchos beneficios colaterales, no solamente económicos. Por ejemplo, el tema de turismo, a través de los impulso de nuevas obras cinematográficas, significa dar a conocer al país su inmensa riqueza, la belleza, lo natural, lo propio de la cultura viva de nuestro país. Esto puede ser objeto de un atractivo si nosotros impulsamos una política comercial integral, que incluya no solamente aspectos de la venta de mercancías, sino también la venta de servicios. La política de rentas tiene que ver con la intervención de la administración pública para influir en el nivel de precios y los salarios, porque con esto se busca la estabilización de precios, ¿verdad? Porque en cualquier sistema económico, pero en Guatemala, por ejemplo, con ahora el tema de la pandemia, lamentablemente hubo una serie de acciones desleales y antiéticas de algunos comercios que llegaron a colocar precios inaccesibles para la población guatemalteca. Por ejemplo, no me dejarán mentir que durante el inicio de la pandemia hubo una, no sé si especulación, acaparamiento o simplemente son esas medidas antiéticas y morales de algunos comercios que definieron precios exorbitantes. Por ejemplo, el caso de los termómetros. Verán ustedes que el termómetro es importante para no solamente para las familias, sino para las empresas, para el control de la temperatura, que al menos es un primer control, un primer filtro que se puede utilizar. En Guatemala había, cuando inició la pandemia, un termómetro de esos así
de, de, de corta distancia que valían de 700 a 800 quetzales. Imagínense, llegaron a valer eso, un termómetro. Mientras que en la época normal estaba en 150, 200 quetzales, más o menos eso costaba. Ahora ya se encuentra uno exactamente el mismo y de la misma marca en 100 quetzales. Eso nos da a nosotros el indicador de que el mercado en algunos segmentos son inmorales, ¿verdad? Por ese uso de medido de la voracidad comercial. Pues precisamente el gobierno, la administración pública, tiene como responsabilidad intervenir en esos casos para buscar la estabilización de precios, porque no es justo que mientras las personas estaban muriendo por carecer de instrumentos básicos de control de su salud, no digamos en los precios de las medicinas, pues que incluso hasta la Diaco parece que intervino o quería intervenir, pero el tema es de que también había un uso exagerado del criterio arbitrario para la definición de los precios de los medicamentos que se requerían, que se requieren todavía para el ataque de esta enfermedad del COVID-19. Entonces allí la administración pública tiene un papel necesario para precisamente evitar ese abuso de los comerciantes. No digamos algunas acciones monopólicas que están orientadas a manejar los precios de una manera egoísta y muchas veces en detrimento de la población guatemalteca. Pero también hay acciones orientadas a la estabilización precisamente de la renta, o sea, del ingreso de las personas, porque en el caso que hablamos del bono familia, por ejemplo, ese tipo de acciones también tienen que ver con esto, con influir en la renta de los ciudadanos para que no tenga una merma sustancial el tema de la pandemia. Entonces el gobierno busca subsanar esas limitantes, contribuir pues porque no puede sustituir, pero sí paliar un tanto ese impacto negativo que provoca una crisis económica provocada en este caso por la pandemia. Entonces son ejemplos que podríamos nosotros citar para en el tema de las políticas de renta social, de los ingresos de las personas y de las empresas. Esta lámina nos ilustra con esta relación íntima que hay entre lo económico y lo social. Por ejemplo, el tema del empleo tiene repercusiones tanto económicas como sociales, porque precisamente si yo tengo empleo, tengo ingreso. Y si yo tengo ingreso, puedo consumir. Y si consumo, mantengo a mi familia de una manera adecuada. Crecimiento económico. Yo no puedo buscar un crecimiento económico de una manera egoísta, sino tiene que ser un crecimiento económico orientado también a que yo vaya también a generar fuentes de acceso para que también otras personas se beneficien de mi crecimiento como persona, como empresa. La equidad que tiene que ver precisamente con que se facilite el acceso a todas las personas que integran el sistema económico. La estabilidad política es fundamental porque una sociedad sin empleo no va a tener estabilidad política. Si en una sociedad no hay crecimiento económico, no hay estabilidad política. Obviamente, si no hay equidad, no hay estabilidad política. ¿Por qué? Porque precisamente la estabilidad política es la expresión de una buena gobernanza. Y si yo tengo una buena gobernanza, hay una buena gobernabilidad. Y si hay buena gobernabilidad, yo voy a tener un bienestar económico y social. Por ejemplo, si yo tuviera estabilidad política, si yo tuviera una buena gobernanza y tengo habilidad para generar gobernabilidad, para generar confianza, entonces yo no voy a tener bloqueos en las carreteras, yo no voy a tener paros, precisamente porque son las expresiones que los habitantes de una sociedad precisamente expresan o manifiestan ese descontento ante una debilidad, ante la ausencia de elementos satisfactorios. Entonces aquí es donde se da
donde se puede decir que concluye ese curso, en que nosotros no podemos en un momento dado aspirar a un desarrollo social, no podemos impulsar políticas sociales si antes no tenemos crecimiento económico. Primero tenemos que crecer. Por ejemplo, es como una familia. Yo primero tengo que emplearme, tengo que ganar recursos, ganar mi sueldo para poderle dar a mi familia. Pero yo no puedo darle a mi familia algo que yo todavía no he generado. Pues ya. Primero tengo que trabajar, primero tengo que generar recursos y posteriormente voy a tener la posibilidad de darle a mi familia los bienes que ellos necesitan para satisfacer sus necesidades, nuestras necesidades. Entonces, esa es precisamente la síntesis de, de, esta, de esta lámina que nos ayuda a comprender que existe precisamente ese paralelismo entre la política económica y la política social. Y esta lámina nos dice precisamente de que si hay una adecuada un adecuado desarrollo simultáneo entre un crecimiento económico y un desarrollo social, vamos a aspirar a tener un mayor bienestar y eso a todas luces nos va a generar precisamente una infraestructura adecuada para aspirar a momentos felices para nuestra familia. Para finalizar, yo cito esta sentencia, esas declaraciones que dio el Papa, quien nos dice de una manera tan sencilla esa correlación que debe haber entre la política económica y la política social, y se refiere precisamente al mercado, al que el mercado busca un crecimiento económico, que no es malo, pero que tampoco asumamos eh, la posición de que tenemos que lograr un crecimiento económico y punto. El Papa Francisco dice, ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico. Eso es precisamente lo que dice el Papa Francisco, porque en el mercado muchas veces el libre juego de la oferta y la demanda no siempre nos orienta a la justicia. ¿Por qué? Porque no todas las mercancías, no todos los países, no todas las prácticas sociales en las sociedades nos dicen que es cierto que la mano invisible de la oferta y la demanda son las que definen el precio. Ustedes sin duda vieron la estructura del mercado, estudiaron ese componente en economía y ustedes saben que la oferta y la demanda no necesariamente define el precio en un sistema económico. Hay algunos aspectos que son fenómenos, que son enfermedades, que son cánceres en los sistemas económicos y que es lo que hace que no se llegue a una equidad. Y es precisamente las estructuras monopólicas del mercado. Los monopolios que existen incluso a nivel mundial son las que precisamente generan esa inequidad, esa desigualdad social que hay en el mundo. Y por eso es que el Papa Francisco dice que además del crecimiento económico tenemos que buscar algo más, que es la equidad, que ese beneficio ayude a más personas, que en el caso, por ejemplo, de los monopolios es una realidad. Recuerden ustedes cuando vimos globalización y manifestamos que en el mundo una de las digamos de las de los propósitos de la globalización es construir monopolios mundiales, y de hecho ya hay monopolios mundiales. Por ejemplo, Amazon es un monopolio mundial del comercio electrónico. Zoom también son oligopolios,
Un monopolio es cuando existe un solo oferente y millones de demandantes. Oligopolio es cuando hay 4 o 5 oferentes y millones de demandantes. Y en el mundo hay monopolios y hay oligopolios que son los que definen los precios, y por lo tanto no es cierto entonces que las fuerzas mágicas de la oferta y la demanda son las que definen el precio. Eso no es cierto, porque existen también otras distorsiones del mercado, que son los monopolios y los oligopolios, que son los que le están haciendo tanto daño al mundo. ¿Por qué? Porque generan desigualdad. Y si hay desigualdad, no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad social, por lo tanto no hay estabilidad política. Así es que yo con esta lámina cierro este curso, y espero que tener unos minutitos para discutir el contenido de estas láminas que ustedes observan. Hay algunas láminas que no desarrollamos porque son bastante claras, y que creo que no nos dan tiempo como para poderlas desarrollar, pero que nos estamos auxiliando de los aportes del CIEL, para poder nosotros también conocer algunas propuestas que se tienen para que Guatemala felizmente alcance un desarrollo económico, como dijo Papa Francisco, en equidad. Así que muchísimas gracias, y ahora pasamos al, a la parte de preguntas y respuestas para poder hacer un intercambio de ideas, de opiniones, y hacer más productiva esta última clase. Muchísimas gracias, y entonces iniciamos el proceso de discusión.